último comentario que hace sobre las medidas que se adoptan en Semana Santa lo vemos en la dirección correcta. De hecho, una métrica importantísima para evaluar qué tan rápido o no las autoridades pudieran flexibilizar es el grado de utilización del sistema hospitalario. Y en los datos de la semana pasada se tenía que la cantidad de camas relativo al total que están siendo utilizadas son cerca de un 10%. Ese número constituye el menor nivel desde que inició la pandemia. Lo mismo ocurre con las unidades de cuidado intensivo, también con los ventiladores. Entonces, lo que ha venido ocurriendo desde que inició la pandemia y también más recientemente es que la capacidad instalada se ha venido incrementando por inversiones que ha hecho correctamente el gobierno en el sector salud, pero también el uso de camas, ventiladores y unidades de cuidado intensivo se han venido reduciendo. Esto quiere decir que las autoridades y nosotros como país tenemos algo así como un colchón en caso de que se fuese a materializar un riesgo de una tercera ola. Pero para intentar mitigar justamente ese riesgo, entonces las autoridades introducen estas medidas que de hecho endurecen o están siendo más restrictivas que lo que hubo pre-Semana Santa, y lo vemos en la dirección correcta. Ya diciembre nos dio una primera lección de qué ocurre cuando no se toman estas medidas a tiempo, y esto no sería un buen momento, sobre todo en medio de un proceso de vacunación que, como mencionaba al principio, ha sido bastante exitoso. Sería un descuido si las autoridades decidieran flexibilizar antes de tiempo. Y por supuesto, esto está directamente conectado con todo lo que tiene que ver con la recuperación económica, sobre todo en sectores que son intensivos en contactos. Turismo, de hecho, es uno de ellos. Tú mencionabas también al principio sobre cómo estos procesos de vacunación en países emisores podrían generar una proclividad de que los turistas potenciales piensen o quieran ir a destinos que estén mejores protegidos, donde los programas de vacunación hayan sido más exitosos. Entonces, en ese sentido, Dominicana no solamente ha hecho un programa bastante extenso, pero si continúa haciéndolo a nivel geográfico y zonas como Punta Cana, zonas como Puerto Plata y otras zonas que son polos turísticos tradicionales y fuertes nuestros, si se pueden completar los procesos de vacunación en esas zonas, pues por supuesto podría haber un mayor incentivo para que esos turistas quieran y deseen venir aquí y sentirse más seguros que en otros destinos que lastimosamente no llevan un proceso de vacunación tan exitoso como el que hasta ahora lleva República Dominicana. Sí, y en eso es un punto extraordinario, Raúl, porque yo creo que así como se está hablando del éxito del proceso de vacunación, como tú dices, también hay que hablar del readiness ante cualquier situación, qué tan rápido, qué tanto. Sabemos que lastimosamente muchas veces estas restricciones impactan directamente la economía y muy rápido lo hacen. Hemos visto inmediatamente cuando se sube la restricción, que hay sectores críticos que reciban un impacto, aunque lo estamos haciendo en medio de Semana Santa, se hizo en medio de Semana Santa, que de por sí tiene un efecto positivo en la economía, todo lo demás constante, ¿verdad? Entonces, lo único que estamos haciendo es mitigando o haciendo que ese sobrecrecimiento de Semana Santa, digamos, no sea un sobrecrecimiento, sino, digamos, un crecimiento normal. Igual la gente está saliendo, el crecimiento económico que estamos viendo, y ahí voy a introducir esta rueda de prensa que dio el Banco Central, donde dice, hemos visto por primera vez en los últimos 12 meses un crecimiento positivo en la economía de un 1%, 1.1% respecto a febrero. Y ahí yo quiero acotar esto. En febrero se veían ciertas temitas ya respecto al COVID, aunque no había cerrado Dominicana, porque lo estábamos importando del resto del mundo. ¿Okay? Y en febrero nosotros estamos diciendo, mire, estamos ligeramente mejor que febrero pasado. Todavía con un turismo y con un sector hoteles, bares y restaurantes que está bastante bajo, ¿verdad? Que está representando un crecimiento negativo importante. Y a pesar de esto, nosotros estamos viendo crecimiento en otros sectores de interés. Obviamente, esta restriccióncita va a ser que quizá el mes de marzo, si en vez de ser
el mes de marzo seguro vamos a ver una recuperación económica porque ya el mes de marzo lo sentía. De hecho, cuando tú mides indicadores como la llegada de extranjeros, medido los extranjeros como pasaportes extranjeros. Si tú ves todos los pasaportes extranjeros que entraron a Dominicana en marzo del año pasado y tú lo comparas con el día de hoy, al corte, digamos, del 28, del 30 de marzo, te vas a dar cuenta que estamos a nivel de llegadas exactamente en el mismo punto. Ya la llegada de marzo, contada como todos los pasaportes extranjeros que entraron a Dominicana, y con la restricción de que ahora prácticamente de Estados Unidos está viniendo este flujo de pasajeros, que no pasaba en marzo. Entonces ya tú ves que estamos prácticamente en el mismo nivel, estamos en cero. Y eso obviamente porque recordemos que después del 19 de marzo prácticamente no llegaron turistas. Estamos comparando un mes completo ahora con prácticamente medio mes o 18 días del año pasado. Esto quiere decir que a nivel de la economía lo que debemos es esperar un marzo todavía más recuperado, que quizá por estas restricciones transitorias, por 4, 5, 6 días, lo vamos a ver un poquito más bajo. Va a ser como cuando tú tienes menos días en el mes. Pero igual yo creo que la perspectiva para marzo va a ser un crecimiento importante y en el mes de abril ni se diga. Va a ser un crecimiento claramente de 2 dígitos, alto. En el caso de la República Dominicana, no sé qué tú opinas al respecto. Totalmente. Mira, para contextualizar los números que salieron ayer en la rueda de prensa, ese crecimiento de 1,1%, el primero, luego de 11 meses consecutivos de crecimiento negativo. La última vez que algo así ocurrió fue cuando la crisis financiera global, que el país duró 9 meses consecutivos de crecimiento negativo. Y previo a eso, durante la crisis financiera doméstica, hace ya casi 15 años, donde el país duró cerca de 15 meses creciendo negativo. O sea que el hecho de que podamos a febrero ya tener tasas positivas y como bien mencionas, lo que se espera a marzo y no debería llamar a sorpresa es que haya un efecto rebote importante, porque justo en marzo fue que se cerraron las fronteras. De hecho, marzo del año pasado tuvo, si se quiere, 2 semanas del mes completo de un crecimiento, le vamos a llamar fuera de crisis, pero ya a partir de ahí, a partir de la segunda semana, comenzó este proceso de cierre de frontera que generó el colapso, ¿no?, de la demanda privada, como se sabe, se acentuó por completo en abril y mayo, y no debería llamar a sorpresa que marzo, abril y mayo veamos crecimiento a nivel interanual de incluso 2 dígitos. No solamente porque venimos de crecimientos muy bajos, como mencioné el año pasado, pero producto, por supuesto, de la que la economía se estará recuperando. ¿Cuáles son esos factores más allá del efecto estadístico del cambio de nivel que están incidiendo en esa recuperación? Pues esto habría que separarlo, los componentes de demanda externa y de demanda doméstica, donde me gustaría partir por el de demanda externa. Un gran cambio y uno muy positivo de cara a la República Dominicana es la implementación del estímulo fiscal americano, el tercer estímulo en un año en Estados Unidos, que con casi 2 trillones de dólares estará implicando un crecimiento de Estados Unidos de cerca de 6,5% según estimaciones de la Fed. Hay que pensar que de ese crecimiento va a haber una demanda por exportaciones importantísima, pero también va a haber un incremento de nuestras remesas, que de por sí crecieron a niveles históricos el año pasado, 16%, y para este año no debería llamar a sorpresa si crecen al doble de esa tasa. Entonces, estos son 2 efectos, digamos, del entorno externo que van a estar impactando de manera muy positiva la demanda externa de República Dominicana. Ahora bien, hay factores domésticos que ya a nivel sectorial se han comenzado a ver en la data. Si se fijan en las estadísticas que publicó el Banco Central de cara a febrero, pues tenemos que el sector comercio, por ejemplo, creció por primera vez positivo a febrero. Algo que, por supuesto, un sector intensivo en contacto ya está marcando la pausa de una recuperación doméstica. Otro sector importantísimo y que tiene efectos sobre la inversión en República Dominicana y la formación bruta de capital, como le llaman los economistas, es decir, la infraestructura vigente, es el sector construcción.
que también creció doble dígitos. Un sector, de hecho, que para el cierre del año pasado había crecido negativo y ya en enero y febrero, 2 meses consecutivos, ha estado creciendo de manera positiva. También el sector manufacturero, tanto las manufacturas locales como la manufactura de zona franca, que están conectados, por supuesto, con la parte de exportación. El sector minero es otro sector que impulsó crecimiento para febrero, también vinculado a todo el tema de exportación. Y se mantienen creciendo positivo algunos de los sectores que ya el año pasado se habían destacado como ganadores, particularmente el sector agropecuario y el sector salud. Muy alineada con los temas que acabas de poner. Y me gustaría que en el próximo segmento pues abordaríamos cómo esta recuperación que estamos viendo, cómo va a impactar todo esto en una posible reforma fiscal y de qué forma debería ser esa reforma fiscal. Nos vemos en un momento.